痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。神羅転生。Digi no es dueño de Naruto, pero a él le gusta el hecho de que Madara finalmente haya revivido. Lo increíble está obligado a suceder. Sabio. Libro 10. Nubes. Una persona inteligente resuelve un problema. Una persona sabia lo evita. Albert Einstein. Enormes ráfagas de luz destrozan el cielo en una conflagración de colores y ruidos, mientras la asombrada población de uno de los pueblos más grandes y más prósperos de Inokuni observaba, embelesada. Grandes y ensordecedoras grietas atrajeron su atención cuando los animales alrededor del área se estremecieron por las explosiones en auge en lo alto, y los pájaros se dispersaron para encontrar un lugar más tranquilo para descansar. Sin embargo, eso pasó desapercibido para los ciudadanos que celebraban la ciudad, ataviados con sus kimonos y yukatas más elegantes y coloridos a medida que avanzaban por las bulliciosas calles. Las chispas las sujetaban niños corriendo mientras corrían, riendo y jugando, o probando algunos de los muchos juegos que se anunciaban en las calles. Esta fue la escena en la que entraron 4 adolescentes, cada uno alrededor de 16 años, cuando entraban en la ciudad. 3 de ellas se sienten increíblemente mal vestidas con su ropa más informal. El chico que estaba a la cabeza se vio obligado a esquivar a un grupo de niños cuando pasaban corriendo, riendo y agitando sus luces de colores en el aire. Era alto para su edad, tenía alrededor de 5 pies y 9 y en realidad parecía ser más alto gracias a su pelo largo y puntiagudo que viajaba hasta sus omóplatos como una cola de caballo desaliñada y desaliñada. Otro gran destello de luz de los fuegos artificiales sobre ellos lo encendió, revelando el color dorado de sus cerraduras rebeldes. La chica en la parte posterior del grupo maldijo en voz baja mientras uno de los niños se ponía de pie, con su largo y vívido cabello rojo batiéndose como una cascada carmesí mientras se giraba para fulminarlos con la mirada. No es que su mirada de enojo pudiera incluso comenzar a irse. Los niños pequeños mientras se escapaban alegremente. Ella simplemente se dio la vuelta con un leve ceño fruncido, murmurando algo para sí misma mientras el chico a su lado, un poco más alto que ella, pero con el mismo pelo negro largo y negro, sonrió. La mayoría de la gente diría que tenía rasgos distintivamente femeninos, como su nariz pequeña y bonita y su elegante y delgado armazón, acentuado por un kimono azul profundo. La última persona de su grupo simplemente observó a los jóvenes, corriendo con una sonrisa suave y divertida, y los rodeaba fácilmente con la gracia y el equilibrio que solo las mujeres nobles o kunoichi podían esperar poseer. Su largo y desordenado cabello verde, del color de una hoja de menta pálida, fluía con sus movimientos, destacando su piel oscura contrastante. Un par de brillantes ojos naranjas siguieron los movimientos de los niños con una expresión despreocupada. Cuando se volvió hacia sus amigas, una pequeña sonrisa continuó iluminando sus rasgos jóvenes. Es una ciudad bastante animada. El chico que estaba a la cabeza solo sonrió levemente, apoyándose en el largo y viejo shakuhou de madera que llevaba, como solía hacer. Creo que lo atrapamos en un buen día. El chico de pelo oscuro solo se rió entre dientes mientras miraba a su alrededor la cacofonía de imágenes y sonidos inundando sus sentidos. ¿Podrías decir eso de Naruto? La sonrisa del rubio solo se ensanchó cuando respiró hondo, disfrutando del aroma de varios alimentos dulces que permanecían en el aire, atormentando sus papilas gustativas. Había pasado tanto tiempo desde que habían tenido algún tipo de dulces, viviendo de lo que podían atrapar y reunir durante los últimos 3 años. Bueno, en cualquier caso, deberíamos buscar un hotel o una posada. Hemos estado viajando por un tiempo y deberíamos descansar un poco. La pelirroja en la parte posterior del grupo, después de haberse recuperado de su pequeña maldición, lanzó una mirada de incredulidad al rubio mientras resoplaba con fuerza. Sí, como si fuera Blondie. Nunca antes había llegado a experimentar una de estas cosas del festival y parecen un buen momento. Con eso, sonrió al grupo antes de agarrar el brazo de Aku bruscamente. Ahora, si no te importa, pediré prestado a Femboy aquí. Te veré en el hotel o lo que sea. Con eso, ella hizo un gesto despreocupado, casualmente y juguetonamente les dio la vuelta en lo que sabían que era una amiga. Para ella, hizo un gesto y se alejó, arrastrando a Aku por el brazo. ¿Por qué soy yo la que tiene que ir contigo?
Tayuya se limitó a sonreírle a Aku, algo molesta por la diferencia en la altura que habían tenido 3 años, pero ocultándola mucho mejor de lo que su yo más joven habría hecho. Fácil, quiero algo de comida y tienes dinero. Levantó una ceja divertida ante la impasible mirada del portador de hielo mientras se dejaba arrastrar por el pelirrojo, más de lo acostumbrado por ahora. ¿Obtener dónde voy con este Aku-chan? El yuki de cabello oscuro simplemente suspiró, sus hombros se hundieron ligeramente en la derrota, lo que le dio a Tayuya una pequeña sonrisa de euforia mientras bombeaba su puño. Bien entonces, Dango espera. Naruto solo podía mirar con una sonrisa divertida cuando 2 de sus amigos más cercanos se marcharon juntos, desapareciendo en la vorágine de la actividad que era el festival. Creo que necesitan esto. Naruto comenzó a caminar mientras Fu naturalmente gravitaba a su lado, un poco menos consciente de sí mismo ahora que sus otros amigos se habían ido. Naruto solo levantó una ceja rubia, sin molestarse en volverse hacia Fu mientras caminaban, demasiado absorto por todas las cosas maravillosas que les rodeaban. Oh. Ya tenía una idea de lo que quería decir Fu, pero disfrutaba escuchar las cosas de la chica. Sus opiniones y pensamientos siempre fueron importantes para él. Desafortunadamente, incluso 3 años no habían podido cambiar el hecho de que Fu era una persona naturalmente introvertida. Casi nunca hablaba en voz alta, a menos que estuviera realmente interesada o le preocupara a ella o a una persona que le importara, de la cual la lista era muy corta. No creo que ninguna persona de nuestro grupo haya experimentado un festival antes. He leído sobre ellos en muchos libros, pero nunca participé. Miró a Naruto con expectación, pero el rubio negó con la cabeza. Durante su estadía en Konoha, era demasiado joven para entender los festivales o temía las intensas miradas de odio y apatía que obtendría si intentaba unirse a uno. Imaginó que era lo mismo con Tayuya y Aku, quienes no habían llevado vidas que les hubieran permitido experimentar tales frivolidades. Nadie en nuestro grupo realmente ha tenido una infancia normal, entrenado desde temprana edad para ser armas, luchadores o completamente eliminado de la sociedad normal. Ella sonrió suavemente cuando un pequeño cachorro pasó corriendo con entusiasmo, ladrando con entusiasmo cuando una niña lo persiguió, tan feliz como el animalito. Es agradable experimentar cosas como esta, aunque solo sea por poco tiempo. Ella parpadeó sorprendida cuando se dio cuenta de que Naruto ya no estaba a su lado, ni siquiera lo había sentido alejarse. Creo que tienes razón. Se giró y vio a Naruto de pie junto a un gran puesto, con un letrero que anunciaba con orgullo la captura de peces que albergaba. El monje rubio estaba cerca de él, saludando a Fu con una sonrisa emocionada. La joven Jinchuriki se detuvo antes de sonreír, caminando hacia el rubio con una sonrisa divertida. Por encima de ellos, los fuegos artificiales continuaron explotando en el cielo, iluminándolos en una gran variedad de colores y diseños brillantes, ahogando los pensamientos negativos que se pudieran tener en una noche tan feliz. Oh, colorido, ¿no? 2 hombres se pararon en lo alto de una colina que dominaba el pueblo, con sus capas oscuras que los ayudaban a mezclarse con la noche oscura. Solo un destello ocasional de verde o azul iluminaría sus rasgos, ya que por encima de ellos los fuegos artificiales proyectaban sus rasgos en sombras misteriosas y parpadeantes. El que había hablado era un hombre muy grande con una constitución intimidante, pero sus rasgos se veían ensombrecidos por el bajo sombrero de su jegasa que llevaba, los pequeños talismanes y campanas que colgaban de los bordes, tintineando cada vez que movía la cabeza. ¿Por qué vinimos aquí? Su compañero, un hombre mucho más pequeño con una voz más suave y casi sin tono, estaba de pie junto a él, contemplando el pueblo con una expresión indiscernible. Sus ojos oscuros eran impasibles, incluso despreocupados, y solo contenían los más mínimos destellos de interés ante las emocionantes y fascinantes vistas que ocurrían debajo de ellos. Él también llevaba un sujegasa decorado sobre su cabeza, ocultando gran parte de sus rasgos, pero revelando su piel bastante pálida. Oh, vamos, deberíamos patearnos de vez en cuando y un festival es la manera perfecta de hacerlo. Un poco, quizás unas pocas mujeres, el hombre más pequeño y ligero suspiró ante el tono sugestivo en el tono de su compañero. Vos. Incluso un chico sin emociones como tú debería ser capaz de apreciar eso, ¿verdad? El hombre más grande se volvió, la mirada expectante en sus ojos pequeños y brillantes ocultos por su sombrero, aunque estaba seguro de que su amigo sería capaz de distinguirlo de su lenguaje corporal. Muy bien, pero hazlo rápido. Una aguda y dentuda sonrisa cruzó el rostro del hombre más grande cuando se volvió hacia el pueblo frente a ellos, frotándose las manos con entusiasmo. Lo sabía. Incluso alguien como tú tiene que divertirse de vez en cuando.
Sus ojos adquirieron un brillo desviado cuando vio a un grupo de mujeres vestidas con finos kimonos y yucatas que se movían por las calles llenas, riendo y hablando entre ellas mientras tejían hábilmente a través de la multitud de personas como verdaderos nativos. ¿Ahora, deberíamos ir a los casinos o disfrutar algo en el lado más suave? Su compañero permaneció en silencio, simplemente apartándose del hombre más grande y caminando hacia la ciudad. El hombre más grande simplemente se encogió de hombros, su sonrisa volvió con toda su fuerza mientras seguía a su compañero, su envoltura oscura y de cuello alto revoloteaba en la brisa. Por encima de ellos, otro destello brillante estalló en el cielo, iluminando las grandes e hinchadas nubes rojas que decoraban sus capas negras. Esto es extraño, ninguno de los juegos aquí parece particularmente difícil. ¿Cuál es el punto sin desafío? Naruto solo se rió entre dientes mientras caminaba junto a Fu, cada uno sosteniendo una vara humeante de dulce dango mientras se movían entre la multitud de asistentes al festival. No creo que el punto sea que sean difíciles, se supone que debes divertirte. Señaló a una pareja joven, de su edad, que estaba de pie frente a un tirador de anillos. El chico tenía una mirada decidida en su rostro mientras tiraba un anillo tras otro, cada uno simplemente perdiendo su marca por poco, ya que hacía pequeños ruidos. La chica se quedó a su lado, con una sonrisa brillante en su rostro mientras lo animaba, finalmente estalló en una gran alegría cuando el chico finalmente logró enganchar uno de los anillos. Mira, solo están aquí para divertirse. Furu observó con curiosidad que el dueño del puesto le dio un juguete al niño, quien rápidamente se lo pasó a la niña. Sus ojos se abrieron un poco cuando la niña miró tímidamente, un poco de sonrojo manchó sus mejillas mientras se inclinó hacia adelante con vergüenza y besó al niño, sonriendo suavemente para sí misma mientras se daba la vuelta y se alejaba. El chico no estaba muy lejos detrás de ella, con una estúpida sonrisa en su rostro y un pequeño sonrojo propio. Fur parpadeó una vez ante la interacción alienígena antes de mirar a Naruto, notando que también estaba viendo a la pareja alejarse. ¿Podrías ganarme algo? Naruto se detuvo por un momento, parpadeando con asombro ante el tono tímido y ligeramente confundido de la voz de Furu. Frunció el ceño, sabiendo que incluso sin chakra Furu sería capaz de ganar cualquiera de estos juegos. Fueron hechos para niños sin entrenamiento después de todo. Sin embargo, no vio razón para decir nada al respecto, ya que permitió que una sonrisa se deslizara sobre su rostro. Claro, vamos. Furu se sorprendió un poco cuando Naruto la agarró de la mano y la condujo al puesto más cercano, un juego de bolas de goma. El dueño del puesto sonrió con amabilidad a la solo otra pareja adolescente que vio y le entregó rápidamente a Naruto una pequeña pila de 3 cucharadas de papel. Naruto pudo haber canalizado fácilmente el chakra a través del papel, reforzándolo e incluso impermeabilizándolo, pero fue naturalmente honesto por naturaleza, así que simplemente decidió tomar el juego por lo que era. Agarró uno de los tazones ofrecidos y, después de un momento de reflexión, sumergió la cucharada en el agua y rápidamente arrojó una de las bolas al tazón sin siquiera romper la cuchara. El dueño del puesto parecía un poco sorprendido por la facilidad con que lo había hecho, pero eso no era nada comparado con cuando Naruto repitió el proceso 3 veces más antes de que finalmente se rompiera el papel. Wow, ese es un niño bastante impresionante, vienes a festivales a menudo. Naruto se frotó la parte de atrás de la cabeza tímidamente mientras miraba las otras cucharadas que aún le quedaban. No, en realidad es mi primera vez. El dueño del puesto solo sonrió a la pareja joven percibida mientras hacía un gesto hacia el pequeño estante de premios en la parte de atrás en el stand. Bueno, entonces, el afortunado principiante puede elegir uno de esos premios. Naruto vio rápidamente el que quería obtener, un lobo blanco de peluche con marcas rojas en su cuerpo y lo que parecía ser un pequeño halo de fuego cosido a su espalda. Era una representación de dibujos animados de la diosa Amaterasu que se había vuelto popular últimamente con los artistas. Casi tan pronto como estuvo en sus manos, se lo pasó a Fu, quien simplemente lo miró por un momento, cada vez más rojo comenzando a extenderse por sus mejillas. Gracias. Naruto estaba a punto de decirle que no era nada, pero ella silenció cualquier cosa que él pudiera haber dicho mientras se inclinaba hacia adelante, poniéndose de puntillas para explicar la leve diferencia de altura, y lo besó suavemente en los labios. Cuando finalmente se echó hacia atrás, tenía una sonrisa satisfecha en su rostro mientras apretaba al pequeño lobo de peluche contra su pecho casi como una adolescente normal. No hay problema. Naruto aún no estaba acostumbrado a los besos con Fu, incluso después de todo este tiempo, le dio una sensación de cosquilleo en su estómago.
En su ligero aturdimiento logró girar y, por accidente, golpear las otras paletas de papel al suelo. Parpadeando por su estupor, inmediatamente se inclinó para recogerlos de nuevo solo para que alguien más lo golpeara. Deberías tener más cuidado, Gaki, solo obtienes algunos de estos. La ceja de Naruto se alzó un poco en la piel azul del hombre que le ofrecía las cucharadas y el esmalte de uñas negro en sus manos. También llevaba un anillo amarillo adornado que tenía el kanji para el sur en su dedo anular izquierdo, pero cualquier otra cosa sobre el hombre estaba escondida debajo de su manto negro de cuello alto y su sujegasa sombreada. Gracias. No podía verlo a través de las sombras proyectadas por el sombrero del hombre, pero casi podía sentir la sonrisa maliciosa que el hombre de piel azul le estaba dando. No hay problema, chico. Con eso, el hombre grande e imponente se puso de pie, dejando que Naruto se diera cuenta de que tenía un compañero vestido con un atuendo similar. Sin embargo, más aterrador era el hecho de que Naruto prácticamente podía sentir el enorme chakra que emanaba de ambos, incluso sin su capacidad de detección de agua. Sé más cuidadoso la próxima vez. Naruto ignoró el tono ligeramente burlón cuando el enorme hombre se alejó, su compañero más pequeño y más tranquilo lo siguió sin decir una palabra, pero no antes de detenerse para mirar a Naruto por última vez. ¿Estás bien, Naruto? El rubio negó con la cabeza rápidamente cuando se dio cuenta de que había estado observando a los dos, cautivado por el chakra que soltaban casualmente, incluso si el más pequeño se escondía mejor. Miró a Fu a su alrededor, quien había estado tirando suavemente de la manga de su túnica, también mirando a los dos hombres. Deberíamos buscar a Tayuya y Aku, conseguir algunas habitaciones para la noche antes de que estén llenas. Fu se detuvo, sintiendo como si Naruto estuviera dejando algo afuera, pero ignoró eso mientras asentía lentamente, dejándose llevar por el chico lobo de peluche todavía sujeto protectoramente contra su pecho. Al final de la calle, los dos hombres encapuchados continuaban paseando casualmente entre la multitud, mientras que los más pequeños optaban por tejer a través de la gente como un fantasma, sin tocar a nadie, mientras que el hombre más grande prácticamente separaba a la multitud con su mera presencia. Los asistentes a los festivales más observadores y menos borrachos se habrían dado cuenta de que el enorme objeto envuelto en vendas en la espalda del hombre parecía moverse ligeramente, un chasquido y un gemido sonaba como escamas que rozaban de vez en cuando sonando desde debajo de las envolturas blancas. ¿O es eso correcto? La gran prohibición, de piel azul, obtuvo una sonrisa divertida cuando echó un vistazo a su compañero que miraba hacia adelante sin expresión alguna. Sameada tiene alguna información interesante para nosotros. ¿Qué piensas, Itachi? El hombre más joven no dijo nada por unos momentos mientras seguían caminando antes de finalmente mirar a su compañero. Durante unos breves momentos, dos ojos de color rojo intenso se asomaron por las sombras proyectadas en su rostro como un extraño gato de Cheshire. Vamos, Kisame. ¿Sabes? Toda esta gente realmente no hace que rastrear el chakra de Gaki sea más fácil. Deberías darme más crédito a Itachi. Kisame esperó una respuesta de su camarada estoico mientras se abrían paso entre las diferentes multitudes de personas. El festival estaba empezando a disminuir a medida que la gente acudía en tropel a sus hogares o sus hoteles. Solo los adolescentes y parejas que querían preservar el aire romántico de la noche se quedaron afuera mientras la luna comenzaba a alcanzar su cenit en el cielo. ¿Pero todavía eres capaz de seguirlo? Kisame solo suspiró, allí Itachi fue de nuevo con su voz monótona y desinteresada. Era como hablarle a un solo rock ligeramente hablador que tenía una destreza asombrosa como Shinobi. Sí, una vez que Sameada tenga el aroma, es mejor que cualquier Ninken. Aunque quien hubiera pensado que seríamos los primeros en encontrar nuestra Jinchuriki e Itachi. El joven Uchiha no dio indicios de haber escuchado a su compañero más grande y más vicioso cuando el sendero comenzó a guiarlos hacia un hotel cerca de la periferia de la ciudad. Parece improbable, considerando que Kyuubi Jinchuriki y Nanabi Jinchuriki son los únicos que líder Sama no pudo localizar. Kisame solo dio su sonrisa de tiburón mientras se frotaba las manos con entusiasmo. Mucho mejor para nosotros, socio? Kakuzu se va a enojar por tener primero el nuestro. Bajo toda esa conversación de dinero, puedo decir que es del tipo competitivo. El hombre emulador de tiburones se rió para sí mismo cuando comenzaron a subir los escalones hasta el balcón de las habitaciones del segundo piso. Debe ser por eso que sigue matando a todos sus compañeros por accidente. El ex Kirin terminó su declaración con citas aéreas. Aunque creo que eso no es un problema ahora con ese tipo nuevo y extraño. Itachi ignoró las divagaciones de su compañero cuando finalmente se detuvieron frente a una de las habitaciones. ¿Es esto?
Kisame se detuvo a mitad de la frase antes de asentir, volviéndose más profesional pero sin perder la sonrisa dentuda. Itachi una vez más ignoró a su compañero más entusiasta mientras golpeaba rápidamente la puerta 3 veces, solo mostrando una sorpresa marginal cuando se abrió casi al instante, revelando a un chico adolescente con brillante pelo de punta y una suave sonrisa. Era extraño como Itachi recordaba cuando era mucho más joven, cuando aún estaba en el Anbu, viendo a este mismo chico que apenas podía ser más alto que su cintura. Ahora estaban a la misma altura. ¿Naruto Uzumaki? Ninguna de su sorpresa o consideración llegó a su voz firme, y la sonrisa de Naruto se amplió ligeramente por eso. Casi le recordó al joven monje una versión masculina de Fu. ¿Sí? ¿Cómo podría ayudarte? Nuevamente, ambos hombres estaban un poco perturbados por el comportamiento sereno e indiferente que tenía el niño y con qué facilidad entregaba su identidad. Después de todo esto había sido uno de los Jinchuriki que incluso Setsu no había podido rastrear, simplemente habían asumido que estaba escondido. También estaba el hecho de que 2 shinobi clase S estaban parados frente a él, una gran cantidad de chakra saturando el aire y él simplemente los miraba con curiosidad y esa misma sonrisa amable. Oh, bien, tenemos el correcto, eso hace las cosas mucho más fáciles. Naruto se volvió hacia el más grande de los 2 hombres, su ceja se alzó un poco. ¿Sabes? Es un poco extraño hablar así en el pasillo, ¿por qué no entras? Obviamente has estado viajando por algún tiempo. Se refería a la ligera capa de polvo y suciedad que se había acumulado en la parte inferior de sus capas, así como a la apariencia generalmente desaliñada de la ropa. Tengo té. Finalmente, Itachi permitió que su ceja se curvara un poco, lo extraño de la situación finalmente lo afectó. Me temo que no tenemos tiempo para ese Naruto-kun, tendrás que venir con nosotros ahora. Para gran sorpresa de ambos hombres, Naruto simplemente sopló aire entre sus dientes con diversión, agitando su mano despreocupadamente y caminando de regreso a la habitación. Tonterías. Si hay algo que mi maestro me enseñó con certeza es que siempre hay tiempo para el té. Los 2 hombres encapuchados quedaron boquiabiertos, en el caso de Kisame, literalmente, en el pasillo mientras observaban cómo el joven rubio regresaba a la habitación del hotel. Después de un momento de pausa, Kisame se encogió de hombros, con una expresión algo desconcertada en su rostro cuando se volvió hacia su compañero más bajo. En realidad, un poco de té suena bastante bien, no como si estuviéramos en un límite de tiempo o algo así. ¿No dijo Líder Sama algo sobre cómo sellar el Kyuubi por última vez? Cuando todo lo que recibió fue el silencio del pasillo como respuesta, se dio cuenta de que Itachi ya se había movido junto a él en la habitación y estaba en el proceso de sentarse en el sofá frente al rubio, una pequeña mesa de madera entre ellos. Oye, eso fue grosero Itachi. El Uchiha de cabello oscuro ignoró a su compañero cuando el hombre más grande entró en la habitación, se tiró de nuevo en el sofá a su lado y agarró una de las tazas humeantes, casi como si el rubio hubiera estado esperando compañía. Oye Gaki, ¿dónde está esa linda chica con la que estabas caminando antes? El shinobi de piel azul estaba mirando alrededor de la habitación del hotel, notando la evidente falta de alguien más. Oh, ella está en alguna parte. Ninguno de los 2 hombres reaccionó visiblemente ante el vago comentario, pero todavía estaba un poco desconcertado por la facilidad con que Naruto podía encogerse de hombros con su opresivo chakra combinado. Finalmente, después de que Naruto se había servido 2 tazas más para él, Itachi levantó la vista, con una sonrisa brillante en su rostro. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte? Finalmente, ya incapaz de soportar el absurdo de la situación, Kisame se echó a reír, llenando la habitación tranquila con sus risitas mientras empujaba a su compañero con el codo. Hombre Itachi, ¿puedes imaginar lo fácil que será todo esto si todos los Jinchuriki son tan útiles como los Gaki aquí? Distraído por la desagradable risa de su compañero, Itachi extrañó el leve endurecimiento de los ojos de Naruto que el rubio rápidamente sofocó. Ahora, ¿qué podrían querer con la Jinchuriki? La voz de Naruto mantuvo una sincera curiosidad mientras miraba con calma a los 2 Nukenin sobre su taza humeante, soplando causalmente. Eso no es importante, Naruto-kun. Todo lo que necesitas saber es que vendrás con nosotros, de una forma u otra. Lejos de la mirada defensiva u hostil que Itachi había estado esperando del recipiente de Kyuubi, Naruto solo obtuvo un leve indicio de alegría en su lenguaje corporal. Por primera vez, Itachi pareció notar que Naruto parecía estar activamente entrecerrando los ojos por alguna razón, como si tratara de esconder sus ojos de ellos. ¿Puedo preguntar dónde, Itachi de Konoha y Kisame de Kiri? ¿O debería ser eso antes?
Una vez más, el chico habló con una sorprendente despreocupación mientras tomaba un sorbo de su té. Para dos ninjas clasificados y muy temidos, el ninja era muy extraño. ¿Usted sabe de nosotros? Kisame parecía divertido y se mostró a través de su voz. Encontró toda esta situación simplemente hilarante. Al final, significó muy poco para él cómo capturaron a los Jinchuriki. De todos modos, iba a terminar igual, con ellos colgados sobre Sameada como un mechón en un palo. Por supuesto, pocos de Konoha no saben del prodigio Itachi Uchiha. Genin a los 7 años, Chuunin a los 10 años, capitán de Anbu a los 13, impecable registro de la misión y matador de su clan. El joven monje habló de la lista completa de logros como si todos fueran positivos antes de recurrir a Kisame. También tuve el privilegio de viajar a través de Mizuno Kuni por algún tiempo. Escuché mucho sobre Kisame Oshigake. Monstruo de la niebla y portador de la legendaria espada Sameada. Era cierto, sin embargo, su nombre solía ser susurrado en voz baja como si fuera una especie de fantasma. Él era una figura verdaderamente temida en Kiri. Una pequeña sonrisa tiró de los bordes de los labios de Naruto cuando se encontró con los ojos pequeños y brillantes de Kiri Shinobi. De hecho, considero que tu otro apodo es el más divertido, la bestia sin cola. Se echó a reír distraídamente mientras tomaba otro sorbo de su bebida, algo que Chukaku le había dicho que le permitía al viejo monje jefe tomar el control y marcar el ritmo de cualquier conversación. Sabes que conozco a alguien que estaría muy descontento con que tuvieras ese nombre, incluso insultado. Kisame solo le devolvió la sonrisa mientras se inclinaba hacia adelante, una mirada desafiante entrando en sus ojos. ¿En serio? ¿Quién? Naruto solo sonrió mientras tomaba otro largo sorbo de su bebida, eligiendo no responder. Tan hospitalario como has sido Naruto-kun, debo insistir en que vengas con nosotros ahora. Naruto miró a Uchiha previamente tranquilo, notando con cierta diversión que el hombre de cabello oscuro había vaciado completamente su taza. Ahora, no es necesario apresurarse. Tal vez puedas responder algunas de mis preguntas antes de irnos, después de todo, es justo. Itachi se detuvo, entrecerró los ojos ante el rubio antes de que su compañero lo codeara bruscamente. Ah, vamos, Itachi, cómico, el chico. Es un poco mayor que yo y no importa que al final. Itachi pensó en mirar a su compañero, pero se lo pensó mejor. No era como si afectara a la potencia de chakra mucho más. Bien, ¿qué te gustaría saber? Naruto sonrió con amabilidad cuando finalmente dejó su taza, suspirando de satisfacción por el agradable sabor que aún persistía en su lengua. ¿Qué quiere tu organización con los Biju? Kisame se rió de nuevo ante la pregunta contundente que se ofreció tan casualmente que fue como si Naruto estuviera hablando sobre el clima, mientras que la mirada de Itachi se estrechó aún más. ¿Qué te hace sospechar que somos parte de un grupo? Naruto solo inclinó su cabeza inocentemente. El rubio pensó en seguir jugando con los dos y hacerse el tonto, pero las respuestas calculadas eran más importantes que la diversión. Las capas coincidentes y la meta que requerirían muchos más recursos que dos ninjas faltantes como ustedes podrían ser capaces de reunir, incluso tan poderosos como ustedes son. Itachi absorbió la observación antes de asentir con la cabeza una vez. Eres mucho más astuto de lo que había pensado que serías. Naruto se inclinó hacia adelante ante eso, sin saberlo, como Kisame había aparecido antes, mientras una sonrisa divertida aparecía en sus rasgos. Oh, ¿cómo esperabas que fuera? Como mi yo más joven, lleno de energía e ingenuidad gritando una promesa vacía sobre un sueño inverosímil. El rubio alzó la vista hacia ese pensamiento aparentemente antes de reírse, haciendo que Itachi se diera cuenta de que si no hubieran estado en lados opuestos de este conflicto, él y Kisame probablemente se habrían llevado bien. Supongo que solo tendrías la mitad correcta en ese momento, pero en cualquier caso, volviendo a mi pregunta, Itachi notó el cambio en la postura del niño cuando dijo eso, sentándose más erguido y más alerta. Nuestro objetivo es la paz. Hubo silencio en la habitación mientras Naruto reflexionaba sobre sus palabras. Su rostro se volvió indescifrable en una réplica perfecta, sin saberlo de la fachada estoica de Fu. ¿Y usarías el Biju para lograr esto? Itachi asintió nuevamente, notando que Kisame parecía estar más agitada ahora que la conversación se volvió menos divertida e interesante para él. Naruto simplemente se sentó en silencio otra vez, pensando en lo que el mayor Uchiha le había dicho antes de asentir una vez. Entonces creo que eso es todo lo que necesito saber, gracias. Y con eso, sin siquiera un adiós ni ningún tipo de advertencia, el rubio estalló en una nube de humo, ensanchando los ojos de Itachi y Kisame. ¿Un clon de la sombra?
Kisame tenía una expresión particularmente molesta en su rostro mientras quitaba el humo de su rostro, tosiendo ligeramente gracias al espacio cerrado en el que estaban. Esa mocosa engañosa. ¿Por qué no viste a Itachi? El Uchiha simplemente miró el lugar donde estaba sentado Naruto, o al menos su clon lo había hecho, con una expresión impasible. El clon de la sombra tenía un chakra idéntico al original. Este no daba ninguna señal de que fuera un clon. ¿Aún puedes seguirlo? Kisame negó con la cabeza, el rubio ya estaba fuera del alcance de ellos y Sameada no se había molestado en mirar mientras hablaban, pensando que el objetivo estaba justo delante de ellos. Entonces debemos informar al líder Sama de esto, él necesita saber que Kyuubi Jinchuriki ha resurgido. Kisame solo gruñó mientras se levantaba, disgustado por no poder divertirse después de todo. La vergüenza de que ni siquiera pudiéramos leer sus habilidades, habría sido útil para la próxima vez que nos encontráramos con los Gaki. Itachi negó con la cabeza lentamente cuando salían de la habitación del hotel, caminando hacia el aire nocturno ahora mucho más tranquilo. Al contrario, incluso a través de su clon pude decir que Naruto-kun tenía reservas increíbles, mucho más grandes que las tuyas. Eso hizo que Kisame levantara una ceja hasta que Sameada chasqueó en su espalda confirmando la observación de Itachi. La espada sensible parecía extra entusiasmada con el chakra del monje por alguna razón. También había algo más. Solo pude vislumbrarlo brevemente con mi Sharingan, pero con cualquier genjutsu que intenté lanzar, fue casi como si no se diera cuenta de que estaban allí. Kisame se encogió de hombros, la enorme espada en su espalda se movió con el movimiento. Eso está bien, ¿verdad? Itachi volvió a negar con la cabeza, una mirada perturbada estropeando sus rasgos normalmente estoicos. No, era más como que el genjutsu no lo afectó en absoluto. Para alguien que se especializaba en ilusiones y subterfugios como Itachi, esa era una perspectiva aterradora para enfrentar a un enemigo. Pero eso no es lo más interesante. Eso hizo que Kisame alzara una ceja cuando se volvió hacia su compañero. Oh. Itachi todavía tenía esa mirada perturbada en su rostro. Si lo que él pensaba era cierto, las consecuencias para su misión y su objetivo eran asombrosas. El flujo de chakra a sus ojos era extraño, casi como el mío. Los ojos de Kisame se ensancharon, sabiendo exactamente lo que eso significaba. ¿El mocoso tiene un doujutsu? Itachi asintió lentamente, solo era una conjetura, pero aún así. Sí, sin embargo, la forma en que se movió el chakra, tan constante y constantemente en cantidades tan grandes, otro ceño fruncido estropeó sus pálidos rasgos, solo lo he visto en otra persona. Kisame parecía emocionado de nuevo, el misterio que rodeaba a su objetivo lo intrigaba. ¿Quién? Fue entonces cuando Itachi parecía más preocupado, mirando al suelo en silencio como si buscara alguna otra respuesta posible. Líder Sama. Go Toda Shibo Art.